Grande es este misterio de la piedad. Si se destruyeran los fundamentos, ¿qué ha de hacer el justo? Porque con un solo sacrificio hizo perfecto para siempre a los santificados. Justificados por la fe, tenemos paz para con Dios. Juntamente con Él nos resucitó y nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Fundados Y firmes en la fe, tenemos paz para con Dios. Le animamos a que consiga una Biblia, porque en ella encuentra la mente de Dios, el estado del hombre, el camino de salvación, la muerte de los pecadores y la felicidad de los creyentes. Sus doctrinas son santas, sus mandamientos son obligatorios, sus historias son verdad y sus decisiones inalterables. Léala para ser sabio, crea en ella para ser salvo y póngala en práctica para ser santo. Ella contiene luz para guiarle, alimento para reforzarle y consuelo para alentarle. La Biblia es el mapa del viajero, el bastón del peregrino, la brújula del piloto, la espada del soldado y la carta del cristiano. Le animamos a que consiga una Biblia, En el libro de los Hechos, capítulo 1, verso 1. Libro de los Hechos, capítulo 1, verso 1. Allí es de donde estaremos dando lectura a las Sagradas Escrituras. Y si lo tiene, entenderé que puedo leer cuando usted me diga amén. Amén. Y damos lectura y lo hacemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. En el primer tratado, oh Teófilo, hablé acerca de todas las cosas que Jesús comenzó a hacer y a enseñar. Y hasta aquí damos lectura y lo hacemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y la iglesia dice, amén. Oramos al Señor. Querido Dios y Padre, en el nombre del Señor Jesucristo queremos darte gracias porque nos has concedido el traer la lectura de las Sagradas Escrituras. Nuestro ruego en la oración es que en la exposición de la misma nos sean alumbrados los ojos del entendimiento, a fin de que seamos entendidos en cuál es tu voluntad, para que en este mundo podamos vivir santa, justa y piadosamente, haciendo en todo lo que es agradable delante de tu presencia, conforme a la guía y a la dirección que tu Espíritu Santo nos da cada día. Por lo cual te agradecemos que te hayas, Señor, propuesto hacer esto y con nosotros, en el nombre de Jesús. Amén. Y tomen asiento los hermanos. Alabado y bendecido sea el nombre del Señor. Hermanos amados, hemos visto la necesidad que tenemos de aprender del Señor Jesús, ya que el engaño es algo muy común en estos días, y las mismas Escrituras nos exhortan a que no seamos engañados por medio de filosofías huecas, con sutilezas de hombre, amén, que por medio del engaño nos quieren arrastrar para que sigamos la corriente del mundo y no hagamos conforme a las enseñanzas del Señor Jesucristo. Si nos pasáramos aprendiendo de todos los errores, todos los engaños, todas las tretas, todas las artimañas de Satanás, le puedo asegurar que no podríamos terminar. Y no tiene sentido el aprender cómo opera Satanás. No tiene sentido el aprender cómo es que Satanás hace la obra, porque ¿de qué nos interesaría o en qué nos edificaría el saber cómo Satanás hace la obra? Aún ello nos llevaría a caer de la gracia del Señor. ¿Por qué? Porque vemos a la iglesia que se abocó a profundizar en las profundidades de Satanás y fueron exhortados por el mismo Señor Jesucristo a que habían hecho lo que era incorrecto. Pero sí nos es provechoso aprender del Señor Jesús.
Amén. Sí nos es de edificación aprender del Señor Jesús. Así que para aprender del Señor Jesucristo tenemos que entender que Él es el mismo, ayer, hoy y por los siglos de los siglos. En el día de ayer hablamos sobre la diferencia entre ser enseñados y ser instruidos. Jesús enseñaba a las masas, pero a los 12 que llamó para estar con Él, a ellos los instruía. Y veíamos qué impedía el que hoy usted o yo acudiéramos para estar con Jesús y para seguir las pisadas de Jesucristo. Ciertamente nada, porque Él es el mismo ayer, hoy y por los siglos de los siglos. Si usted piensa que Pedro, que Juan, que Jacobo, que Santiago le fue concedido un privilegio mayor que el suyo, se equivoca. Porque el mismo privilegio nos es dado a nosotros, caminar todos los días con Jesucristo. El mismo privilegio nos es dado a nosotros, seguir las pisadas de nuestro Maestro todos los días. Y aún un privilegio mayor, ¿por qué? Porque Mateo, Pedro, Juan, Jacobo podían ver lo que Jesús hacía y cómo lo hacía, pero Jesús no obraba dentro de ellos. Hoy nosotros podemos ver lo que Jesús hace y cómo lo hace, pero también podemos ver su obra en nosotros, porque así lo declara la Sagrada Escritura en Filipenses capítulo 1, verso 6, que el que comenzó en nosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de su venida. Amén. Amén. Entonces, hermanos amados, ¿cómo hemos de aprender? Hay dos maneras en que uno puede aprender del Señor Jesucristo. Y yo quiero abocarme a la primera. La Biblia dice que, excelentísimo Teófilo, te voy a hablar acerca de todas las cosas que Jesús comenzó a hacer y a enseñar. Hay una manera de aprender del Señor Jesucristo que es por observación. Cuando nosotros nos convertimos en espectadores de aquello para lo cual el Señor nos llamó y aquello en lo cual el Señor nos encargó y aquello que el Señor quiere hacer por medio nuestro. Entendiendo que no somos nosotros los que hacemos la obra, que no es nuestra capacidad la que nos permite movernos en esa atmósfera sobrenatural, sino que es el poder de Dios que opera en nosotros. Y entonces nos convertimos en espectadores. ¿A qué me refiero? Por ejemplo, cuando un enfermo llega a usted y con la confianza que por medio de su oración puede llegar a ser sanado, si usted tiene la valentía de orar por esa sanidad, podrá ser un observador de lo que Jesús sigue haciendo. Amén. ¿Y por qué no pensar que aún el Señor quiere sanar enfermos, que aún el Señor quiere libertar a los cautivos, que aún el Señor quiere resucitar a un muerto? ¿Y por qué no pensar que aún el Señor va delante de nosotros, guiándonos cada día para que nosotros podamos andar detrás de sus pisadas? Él sigue siendo el mismo ayer, hoy y por los siglos de los siglos. Y la gracia que nosotros tenemos como iglesia es mayor porque hoy Cristo no solo obra por medio nuestro y en las personas, sino que también Cristo está obrando en nosotros. Él está obrando en nosotros. Así que sencillamente podemos ser observadores y podemos ser instruidos todos los días en cómo el Señor quiere que nosotros seamos en este mundo y en aquellas cosas que Él quiera encargarnos. Amén. En cómo el Señor quiere que seamos en este mundo y en aquellas cosas que quiere que nos encarguemos. Pero tenemos que ser sensibles a la guía y a la dirección del Espíritu Santo y entender el valor que tiene el tiempo que nos es concedido estar sobre esta tierra. Amén. Nadie conoce los límites de su habitación ni los días que el Señor le ha dado, sino le es dado por revelación. Nadie conoce el día de su partida. Amén. Si no le es dado por revelación, no sabrá el día de su partida. Podrá advertir que está pronta, que está próxima a llegar. Amén. Pero nadie sabe el día de su partida. Pero algo sabe, que está viviendo el hoy. Que tiene un tiempo hoy que lo puede aprovechar para aprender del Señor
y para que sus miembros, los miembros de su cuerpo, sean instrumento de justicia en las manos de Dios. Eso sí usted lo sabe. Y tiene que aprender cómo aprovechar bien el tiempo. ¿Y cómo podemos hacer eso? Por medio de observar. Los otros días tuve 12 reuniones concertadas. Una era con un pastor y una era con un hermano. 2 reuniones concertadas. Y eran a una hora en particular y otra no sabía bien la hora, pero estaba allí. Así que yo no podía movilizarme porque estaba esperando esas 2 reuniones concertadas. Ninguna de las 2 personas que dijeron venir llegaron. Ninguna de las 2 personas que dijeron venir llegaron. Pero como yo estaba allí y tenía que aprovechar el tiempo, tenía una serie de enseñanzas en un pendrive que me había tenido la gentileza un pastor de pasármelas y había llegado a verlas hasta la mitad. Así que dije, bueno, estoy solo, estoy aguardando, las voy a volver a poner y voy a aprovechar para mirarlas, pero con atención, porque una cosa es mirar para recreación, para diversión, y otra cosa es mirar para aprender, ¿cierto? ¿Conoce la diferencia de esto? Amén. Amén. Cuando alguien mira por distracción, puede estar mirando un partido de fútbol, puede estar mirando una película y se puede recrear. Y no necesita de mucha atención, sino tener los ojos puestos allí, en las imágenes o en la pantalla. Amén. Y a veces hasta ni siquiera tan atento el oído, puede estar atendiendo a otras conversaciones. Pero cuando uno mira, y específicamente a alguien que está hablándole, necesita mirar con atención. O sea que debe tener puestos los ojos, porque habrá gestos, habrá un modo de transmitir que es visual, y también habrá palabras que son muy importantes estar atento y de escucharlas para poder aprender. Así que estuve allí y cuando llegué me di cuenta que había visto las 5 proyecciones que tenía en ese pendrive. Y terminé y pensé y dije, ¿por qué razón el Señor permitió que yo concertara estas entrevistas? ¿Y por qué razones que no vinieron? Y cuando terminó todo dije, gracias Señor, tuve tiempo para aprender 5 enseñanzas de corrido, que todas tenían un tema en particular, que iban hilvanada, así que me levanté, di gloria a Dios y continué. ¿Por qué? Porque entendí que lo que el Señor quería en ese momento para mi vida era eso. Nosotros aprendemos por observación. Si no sabemos apreciar el tiempo que estamos viviendo, si no tenemos noción de aquello que el Señor quiere hacer en nosotros, hasta podemos llegar a renegar del día. Imagínese, yo podía haber dicho, pero ni siquiera me mandaron mensaje, ni siquiera me hablaron, un pastor, ¿cómo puede concertar entrevistas? ¿Cómo puede decir voy a tal hora y ni siquiera se excusa? Amén, y podía haberme enojado y seguramente hasta tenía razón. Pero ¿quién es el que permite todo eso? Es el Señor. Amén. Así que yo saqué mis provechos, seguí para adelante edificado y no hubo razón para enojarme. ¿Por qué? Porque cuando el pastor al otro día se excusó y me dijo, mira, estuve en tal lado, estuve en tal otro, discúlpame, veo si puedo ir el lunes, pero te voy a llamar previamente y todo eso, yo ya tenía mi provecho, ya tenía mi edificación, porque yo sabía que Dios me había en ese momento preparado. Por eso uno aprende por observación. Jesús se lamentó en la puerta de Jerusalén y dijo, oh Jerusalén, Jerusalén, ¿cuántas veces tú que matas y apedreas a los que te son enviados? ¿Cuántas veces te he querido recoger como la gallina recoge a los polluelos? Si conocieras tan solo el tiempo de tu visitación y lo que es para tu paz. ¿Qué quiere decir? Que ellos no reconocían. En varias oportunidades Jesús les habló y les dijo, alzad los ojos, ved que los campos están blancos. Vosotros decís que faltan 4 meses para la siega, mas yo os digo, alzad los ojos, mirad que los campos están blancos y el tiempo de la cosecha es hoy. En otra oportunidad habló, oh vosotros que sabéis distinguir los tiempos y las estaciones, ¿no conocéis el tiempo de tu visitación?
¿Cuántas cosas el Señor habló por aquellos que no estaban apercibidos, que no estaban atentos, que no estaban observando el día a día, el momento a momento, pero con una mente y con una sensibilidad al Espíritu para discernir cuál es la obra que Dios quiere hacer? Esto, hermano, le va a ser provechoso en todo, le va a ser provechoso en las conversaciones. ¿Vio cuando las conversaciones se suben de tono? Ha participado de esas conversaciones, ¿no es cierto? Que se suben de tono, que uno quiere poner su razón, el otro quiere poner la razón y se termina en una discusión. Si estamos atentos y observamos lo que está pasando en el momento a momento, en el día a día, vamos a poder descubrir la obra que el Señor quiere hacer en nosotros. Hermanos, no es una fantasía que el que comenzó en nosotros la buena obra la va perfeccionando. No es una fantasía, es una realidad tan grande como que nosotros estamos en este lugar. Día a día, momento a momento, el Señor va perfeccionando su obra, pero nos falta observar, nos falta discernir, nos falta la sensibilidad para comprender qué obra es la que el Señor está queriendo hacer en ese momento. Si tuviéramos esa capacidad, que por cierto la tenemos, pero la tuviéramos desarrollada, que esa percepción, que es esa facultad que ya nos fue dada en la mente de Cristo, amén, y entendiéramos todos los pensamientos de Dios que nos están trazados para con nosotros, porque todos sus pensamientos dice que son de paz para con nosotros, ¿cierto? Ayer lo leía nuestro hermano Wilson, amén. Todos los pensamientos de Dios en cuanto para con nosotros son de paz. Así que no puede haber nada que no contribuya a mi beneficio. A los que le amamos a Dios, todas las cosas nos ayudan a bien. Entonces necesito observar para poder aprender del Señor Jesucristo y para ir moldeándome a la misma imagen de Jesucristo. Le comentaba y le decía, todos hemos participado de conversaciones en donde se suben los tonos y donde queriendo imponer cada uno su razón, amén, se termina en una discusión. Pero ¿qué hay cuando alguien está observando lo que pasa y se pone en un tercer plano y mira lo que está pasando y dice, no, esto no puede estar pasando por coincidencia. Esto está con un propósito, moldear mi carácter. Que yo sea templado, que sea paciente, que sea manso. Así que voy a ver y voy a comprobar en cuanto al hacer la voluntad de Dios. Y deja su razón a un lado, porque no siempre el querer tener la razón es lo más beneficioso. Amén, deja su razón a un lado, baja el tono de la voz, cede su posición y deja que Dios sobre. ¿Y qué va a observar? Que un clima que podía terminar siendo en un caos, se convierte en un clima de paz. Amén. Que una situación que podía terminar en un caos, termina siendo una situación que a usted le trajo la experiencia y la comprobación que el hacer la voluntad de Dios es bueno y es provechoso. Amén. Que el hacer la voluntad de Dios es bueno y es provechoso. Así que, hermano, el observar es muy importante. Aun cuando nosotros leemos la Biblia. Y quiero invitarle a que podamos comenzar con el ministerio público del Señor Jesucristo. Así que para ello voy a invitarle a que abra su Biblia en el Evangelio de Mateo, en el capítulo 3 del Evangelio de Mateo, verso 13. ¿Por qué? Porque el ministerio público del Señor Jesucristo, ¿dónde tuvo su inicio? Si nosotros fuéramos a aprender del Señor Jesucristo, tendríamos que comenzar por el principio. Amén. Del ministerio público del Señor Jesucristo. Mateo, capítulo 3, verso 13. Y dice, entonces Jesús vino de Galilea a Juan al Jordán para ser bautizado por él. Mas Juan se le oponía diciendo, yo necesito ser bautizado por ti y tú vienes a mí.
Pero Jesús le respondió: deja ahora, porque así conviene que cumplamos toda justicia. Entonces le dejó, y Jesús, después que fue bautizado, subió luego del agua, y he aquí los cielos le fueron abiertos, y vio al Espíritu de Dios que descendía como paloma y venía sobre él. Y hubo una voz del cielo que decía: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Alabado y bendecido sea el nombre del Señor. Entonces vemos que cuando Jesús comenzó su ministerio público, Él comenzó sometiéndose a los ministerios de Dios. El ministerio de Dios en ese momento era el ministerio de Juan el Bautista. Era Juan el Bautista el que como profeta estaba señalado por Dios para preparar el camino de aquel que vendría, amén, y que era el Mesías. Y el que venía y que era el Mesías era el Señor Jesucristo. Por eso Juan el Bautista se le opuso al Señor Jesucristo en bautizarlo, porque dijo él: tú vienes a mí para ser bautizado cuando yo necesito ser bautizado por ti. Y él le dijo: deja ahora para que se cumpla toda justicia. Así que el Señor, ¿qué es lo que tuvo? Primeramente se sometió al ministerio que estaba en ese momento en pleno auge. Por eso en otro lado Juan el Bautista dijo: es necesario que yo mengüe para que crezca. Pero cuando Jesús fue al Jordán, Él fue y se sometió al ministerio que estaba en pleno auge. Amén. Que era el ministerio de Juan el Bautista. ¿Y qué dijo? Deja ahora para que se cumpla toda justicia. En el sometimiento es donde se encuentra la gracia y la dirección de Dios para nuestras vidas. Muchas veces carecemos de dirección porque no hay sometimiento de nuestro corazón y de nuestra mente y de nuestra voluntad. Como no tenemos una disposición del corazón a someternos a Dios, amén, y de someter nuestra voluntad a Él, y Dios conoce los corazones, ¿cierto? Amén. Dios conoce las voluntades de cada uno de nosotros. No necesitamos ahondar mucho para saber que Dios conoce nuestro corazón y que conoce la voluntad de cada uno de nosotros. Cuando no hay una disposición del corazón a someterse y a hacer la voluntad de Dios, careceremos de dirección. Careceremos de una dirección. Por eso lo primero que vemos en el Señor Jesucristo es una voluntad sometida a Dios y una disposición para hacer lo que era agradable delante de Dios. Por eso, aunque Juan el Bautista se le oponía, ¿qué es lo que dijo? Deja ahora, ¿para qué? Para que se cumpla toda justicia. ¿Por qué? Porque lo que se estaba realizando allí en el Jordán no era por la voluntad de un extravagante hombre. Amén, porque era un hombre extravagante, vestido con piel de camello, que se alimentaba con langostas del desierto. Amén, no era la voluntad de un extravagante hombre, era la voluntad de Dios. Y entre los nacidos de mujer era el más grande de los profetas. Así que Jesús dijo: deja ahora, amén, para que se cumpla toda justicia. Tenemos que tener la voluntad, la disposición del corazón al sometimiento. Tenemos que tener una disposición del corazón al sometimiento. Puede que no siempre salgamos aprobados como salió el Señor Jesús. Él salió de las aguas, y ¿cuál fue el testimonio que dio Dios? Este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Puede que no siempre salgamos aprobados, pero mientras tengamos la disposición del corazón y la voluntad a someternos, y mientras estemos peleando la buena batalla, habrá un momento que, como se dijo del Señor, también se dirá de usted. Y aunque no se escuche en todas partes, pero usted tendrá la certeza y la seguridad en su corazón que está complaciéndolo a Dios. ¿Cierto? Porque ahí está la victoria del creyente.
cuando logra someter su voluntad a la voluntad de Dios. ¿Y cuál es el testimonio del Espíritu? La paz que sobrepasa todo entendimiento, que se encarga de guardar nuestros pensamientos y nuestro corazón juntamente con Cristo. Porque mientras no hacemos la voluntad de Dios, no estamos tranquilos. Mientras no nos sometemos a la voluntad de Dios, estamos en esa lucha, en ese combate, ¿no es cierto? Allí estamos sabiendo qué es lo que Dios demanda, sabiendo qué es lo que Dios quiere, sabiendo qué es lo que Dios me ha pedido, pero todavía estoy queriendo hacer mi voluntad. Todavía no tengo la disposición a rendir el corazón. Todavía estoy batallando, pero con Dios. Amén. Nadie peleó con Dios y salió victorioso. Amén. Nadie peleó con Dios y salió victorioso. Así que tengamos la disposición del corazón para someternos y para hacer la voluntad del Señor. Que cuando hagamos lo que es agradable al Señor, tendremos el testimonio también del Señor. Tal vez no escuchemos la voz audible, o ciertamente la escuchemos, porque tal vez venga alguien y nos diga: hermano, saliste aprobado, o hermana, ahora estás creciendo, o ahora estás siendo edificado, y tal vez tengamos el testimonio de otros, que no es el testimonio de los hombres, sino que es el mismo testimonio de Dios. Amén. Pero entre tanto, peleemos la buena batalla, combatamos, amén, contra los deseos de la carne y tengamos la disposición del corazón a someternos a Dios. Así que al observar cuando el Señor comenzó su ministerio terrenal y público, vemos lo primero en Él, una disposición del corazón a someterse y a hacer la voluntad de Dios. Pero continuemos con el relato del Evangelio de Mateo. Mateo capítulo 4, verso 1. Entonces Jesús fue llevado por el Espíritu. ¿Recuerda lo que hablamos recién? Si no hay un sometimiento, no hay dirección. El Espíritu no lo va a poder llevar a donde usted no quiera ir. Amén. Se tiene que someter voluntariamente. Y cuando comienza a someterse voluntariamente, el Señor lo va a ir llevando de victoria en victoria, de gloria en gloria y de poder en poder. Amén. Dice, entonces, salió aprobado del Jordán. ¿Por qué? Porque Dios mismo dio testimonio que era su Hijo amado en quien Él tenía complacencia. Y entonces, ¿qué vino para el Señor Jesús? La dirección. Lo tomó el Espíritu y lo llevó al desierto. Amén. Y dice, para ser tentado por el diablo. Y después de haber ayunado 40 días y 40 noches, tuvo hambre. Y vino a él el tentador y le dijo, si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Él respondió y dijo, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Hermanos amados del Señor, aquí podemos ver un principio tremendo. Lo primero que nosotros hablamos de este pasaje es que el Espíritu comenzó a dirigirlo porque hubo un sometimiento en cuanto a querer hacer la voluntad de Dios. Y cuando nosotros nos sometemos en cuanto a querer hacer la voluntad de Dios, el Espíritu nos va a tomar y va a comenzar a direccionarnos, a comenzar a dirigir nuestras vidas. Pero vemos que en todo este texto de Mateo capítulo 4, que habla de la tentación del Señor Jesús, en toda la tentación el diablo le dijo, si eres. Él quería que Jesús, amén, quería que Jesús se aferrara a su deidad. Sencillamente como eso. La Biblia dice que siendo semejante a Dios, no estimó su deidad como algo a lo cual aferrarse, sino que se despojó de ella. Y tomó la forma de un hombre y en la condición de un hombre se hizo servidor de Dios hasta muerte y muerte de cruz. Por lo cual Dios le exaltó y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús
toda rodilla se doble y toda lengua confiese que Jesús es el Señor. Amén. Alabado y bendecido sea el nombre del Señor. ¿Qué era lo que el diablo estaba queriendo lograr? No que si tenía hambre comiera, o que si tenía deseo de comprobar si Dios lo iba a sostener se tirara del pináculo, o si tenía deseo de adquirir riquezas. Amén. No, ¿qué era lo que estaba queriendo? Que él se aferrara a su deidad. Pero Jesús le tenía que vencer como hombre. Amén. Lo más tremendo es que al diablo, al pecado y a la muerte no lo venció Dios, lo venció un hombre. ¿Para qué es que hizo esto? Para que usted y yo, como hombres, también lo pudiéramos vencer. Por él, Joel dijo, en el mundo tendréis aflicciones, pero confiad, como yo he vencido, vosotros también le venceréis. Hermano, hermana, no piense porque Él es Jesús y venció, y porque usted es un hombre, no pueda vencer. Cuando Él venció, no venció como Dios, venció como hombre que se aferró a las promesas de Dios. Y esto nos deja a nosotros, al observar el ministerio público del Señor Jesucristo, que no hay nada imposible para el que cree en Dios. Para el que cree en Dios, todas las cosas le son posibles. Amén. Aún lo imposible se hace posible. Amén. Así, hermano, hermana, cuando observamos el ministerio terrenal y público del Señor Jesucristo, podemos ver que cuando Él comenzó con una disposición del corazón a someterse. Por ese sometimiento tuvo la alabanza de Dios y el testimonio de Dios que dijo, este es mi Hijo amado en quien yo tengo complacencia. Y el Espíritu lo comenzó a guiar. Amén. Y el diablo lo tentó para que él se aferrara a su naturaleza divina y no le venciera como hombre, sino que le venciera como Dios. Amén. Pero él se había ya despojado de su naturaleza divina y había tomado la forma de un hombre, y era en esa condición de hombre que lo iba a vencer. Así que usted, hermano y hermana, no menoscabe la fe que le fue dada como un don de Dios. No menoscabe las promesas del Señor. No tenga en poco la palabra de Dios, porque así como el Señor le venció por la palabra al diablo y éste tuvo que huir, así también los hijos de Dios que quieren vivir en este mundo santa, justa y piadosamente, por la misma palabra van a salir siendo vencedores. Por la misma palabra van a salir siendo vencedores. ¡Aleluya! Alabado y bendecido sea el nombre del Señor. Por eso es que el diablo le combate para que no lea la Biblia. Por eso es que el diablo le combate para que no dedique tiempo a aprender del Señor Jesucristo, ya sea por la observación o por las enseñanzas, que es a lo que luego nos vamos a abocar, a ir mirando las enseñanzas del Señor Jesucristo. Pero no podemos hablar del Sermón del Monte si primero no hablamos del inicio, de lo cual es su ministerio terrenal y público, y todo aquello que en esta mañana, por la gracia del Señor, nos está siendo concedido al observar cómo fue ese inicio, cómo el Señor se preparó para salir al ministerio terrenal y público, y cómo si nosotros tomamos el ejemplo de Él, así como Él llegó hasta el final, también vamos a poder llegar hasta el final. Así también nosotros vamos a poder llegar hasta el final y no dejar de aprender todos los días del Señor Jesucristo. Así que Él le venció como hombre, que creyó a las Sagradas Escrituras. Y usted se pregunta, ¿cómo de vencer todos los problemas, todos los obstáculos, todas las dificultades que se me presentan en el día a día? Como hombre que se aferró a las Sagradas Escrituras. ¿Por qué? Porque Dios no es hombre ni hijo de hombre para haber prometido y no cumplir.
si usted se aferra a las Sagradas Escrituras, si usted pone toda su esperanza y toda su confianza, que es de lo cual nos ha sido estado ministrando en estos días sobre el valor de la esperanza, que la esperanza en Cristo no avergüenza, que tenemos una esperanza viva, amén, que tenemos una esperanza bendita. Si usted se aferra a las Sagradas Escrituras, va a haber vencido como también el Señor Jesucristo venció. Amén. No hay otro misterio, hermano. No hay otro misterio, hermana. Cuando nosotros observamos la vida del Señor Jesucristo y en detalle, y cómo Él inició su ministerio, y cómo Él venció las luchas y las tentaciones que le fueron presentadas al comienzo de su ministerio, cuando Él se dispuso a hacer la voluntad de Dios, vemos que le venció simplemente por aferrarse a lo que estaba escrito. Y fue fuerte la lucha, ¿cierto que fue fuerte, no? Por lo menos para el Señor Jesucristo lo fue. Porque ¿qué es lo que dice la Sagrada Escritura después de que el Señor le resistió hasta el final? En el versículo 10 del capítulo 4. Entonces Jesús le dijo: vete, Satanás, porque escrito está: al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. El diablo entonces le dejó, y aquí vinieron ángeles y le servían. Vinieron ángeles y le servían. Amén. Hermano amado, hermana amada, la lucha muchas veces sabe ser fuerte. Como dio testimonio hoy nuestra hermana, que había estado pasando luchas fuertes, pero cuando salimos aprobados y pasamos por la prueba, vamos a encontrar la mesa servida del Señor con aquello que va a ser para nuestro vigor, con aquello que va a ser para nuestra fuerza, con aquello que va a ser para nuestra renovación, con aquello que va a ser el alimento para que sigamos firmes, constantes hasta la meta de este supremo llamamiento que tenemos en Cristo Jesús. Por eso no desespere, no desmaye, continúe firme, que pasada la lucha, pasada la prueba, allí se encontrará con el banquete del Señor. Es más, yo puedo decir por medio de la fe que hoy el Señor aquí está sirviendo un banquete, y muchos de los que están comiendo este alimento espiritual se están fortaleciendo, están recibiendo vigor en su alma y en su espíritu para poder continuar firmes y constantes hasta la meta del supremo llamamiento. A Él sea la gloria, a Él sea la honra por los siglos de los siglos. Amén.